Bueno, en esta oportunidad vamos a intentar hacer algún estudio, algún trabajo, alguna aproximación al origen del universo denominado cosmogénesis, ¿no es cierto? Tema, por supuesto, extremadamente difícil, 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 difícil. Vamos a intentar basarnos en la perspectiva del Señor, como casi siempre lo hago del doctor Taimi, ¿no es cierto? Que tiene variados libros muy interesantes y en particular El hombre, Dios y el universo, libro, texto teosófico, esotérico o texto de la filosofía eh, hindú, ¿no es cierto?, basado en principios teosóficos. Y bueno, la IA tiene algunos problemas. ¿Eh? He estado discutiendo con la IA, intentado hacer varios esquemas. Yo creo que ya lleváis como este, como debe ser como el séptimo más o menos. Y hay cosas que no son exactas, así que las vamos a discutir a medida que avancemos, ¿no es cierto? Les recomiendo este texto, El hombre de el universo, un texto difícil, complejo, pero que habla justamente de el origen del universo. El doctor Taimi es bastante pedagógico a pesar de lo complejo del tema, pero vamos a introducirnos por esta vereda nuevamente desde la perspectiva teosófica, esotérica. ¿Cuál sería más o menos el origen del universo? ¿Qué es el universo? ¿Cómo se originó? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y por qué existe? Bueno, son preguntas que la ciencia, ¿no es cierto?, intenta responder. Bueno, vamos a intentar hacer una aproximación con todas las limitaciones que uno tiene, ¿no es cierto?, con todas las carencias eh, intelectuales y filosóficas que uno tiene, pero vamos a intentar, después de haber estudiado ese libro, intentaba ver qué podemos hacer. Y vamos a discutir con la IA, porque no es del todo exacto, y ya después ya de hacer varios imágenes, ya no puedo seguir discutiendo con la IA. Entonces, pero vamos a ver que hay cosas que están bastante acertadas. Entonces, por ejemplo, vamos al punto uno. Dice, el universo surge de una realidad absoluta. Todo emana de un principio último, infinito, incognoscible, la realidad absoluta, que está más allá del pensamiento y de toda manifestación. ¿Es la fuente indescriptible de todo lo que existe? Correcto, correcto, correcto. Eso está bastante bien eh, explicado, está bastante bien explicado, porque desde esta perspectiva filosófica esotérica, hay una realidad denominada, por ejemplo, cuando ustedes leen El hombre de Dios y el universo, denominada lo siempre inmanifestado, lo siempre inmanifestado. Y esa realidad inmanifestada es previa al universo, está eh, antes de que surge el universo y está después de que el universo se disuelve, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera siempre ha estado. O sea, hay un punto central, un núcleo, una realidad absoluta, absoluta, denominada en el mundo oriental para Brahman, ¿no es cierto? Hay una realidad absoluta donde todos los principios, dualidades que en la manifestación, ¿no es cierto?, se manifiestan diferenciadamente en esa realidad absoluta, indiferenciada, ¿no es cierto?, o siempre inmanifestada, está todo en armonía, todo en estado absolutamente potencial, potencial. Por eso es la única realidad, la realidad absoluta, totalmente incomprensible para toda actividad intelectual, ¿no es cierto? Incognoscible, porque está más allá del universo, más allá del universo. Ni siquiera se le puede denominar a ese principio absoluto una divinidad.
porque es un principio que excede el concepto de divinidad, es un principio universal que es una realidad inmanifestada que es justamente la base, fundamento de lo manifestado, de lo expresado, de lo diferenciado, ¿no es cierto? Así que el universo surge de una realidad absoluta, correcto, correcto, ¿no es cierto? En el libro El hombre, Dios y el universo es lo siempre inmanifestado y se expresa como una trinidad, ¿no es cierto? Lo absoluto, el aspecto dual Shiva y Shakti y el aspecto de Maheshvara, Maheshvari, como sale en ese libro, que son los tres aspectos de lo siempre inmanifestado, que son la base del universo, ahora sí, manifestado. Entonces, ¿cuál es cómo es la perspectiva filosófica, esotérica del universo? Que hay realidades, principios que siempre han estado. Principios, ni siquiera podemos llamarlos universales, cósmicos, anteriores a todos los universos posibles, habidos y por haber. Esa es la realidad siempre inmanifestada. Entonces, que es una realidad para nosotros incognoscible, sin embargo, es la base de toda manifestación, de todas las manifestaciones pasadas, presentes y futuras. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es incognoscible esta realidad? ¿Cómo, por qué no se puede, digamos, entender intelectualmente? Porque es inmanifestada, está previa, está más allá de la manifestación. Todo lo que ya está manifestado en el universo ya está diferenciado, está afectado por la diferenciación de la materia y de la mente. Diferenciación mente-materia. Nosotros estamos ya en un campo totalmente fragmentado y diferenciado. Y esta realidad está más allá de toda diferenciación. No está diferenciada, no está fragmentada. Está en un estado de absoluta indiferenciación. No hay palabras para describirlo. Y nosotros ya estamos en un estado diferenciado. Ya estamos en estados polares dualistas. Porque en el universo manifestado, ese principio, ¿no es cierto? Al entrar hacia la manifestación, todos esos principios que estaban en estado potencial emergen en el universo manifestado y se diferencian. Y ahí surge todas las polaridades, eh, día-noche, masculino-femenino, qué sé yo, eh, positivo-negativo, etcétera, etcétera. Todas las dualidades, los opuestos polares, se manifiestan, se separan en el universo manifestado. Por lo tanto, hay una realidad previa inmanifestada y absoluta, absoluta, desde donde todo emerge y a lo cual todo retorna. En un proceso, vamos al punto número dos. Punto número dos, la manifestación es un proceso cíclico, cíclico. Esto también es una ley. Sobre todo, como el punto uno es el entendimiento de la unicidad, de la ley de unidad, la unicidad. Todo emerge de un punto, de un estado. No hay dos absolutos o tres absolutos. Todo emerge de una sola realidad absoluta. Sí, por lo tanto, ahí hay un principio, una ley universal de la unicidad, de la unidad. De esa unicidad surge la diferenciación, ¿no es cierto? Esa es la realidad fundamental, ¿no es cierto? El punto número dos es que todo en el universo es cíclico, cíclico. El universo no tiene un comienzo único, sino que aparece y desaparece en ciclos eternos de manifestación, expansión y disolución, retorno al origen. No hay un inicio absoluto, sino ciclos sin fin, correcto.
Eso manifiesta la filosofía esotérica. ¿Ya? Eso es lo que explica el señor Taimi en su gran libro El hombre, Dios y el universo. O sea, todo está en un proceso de ciclicidad en el universo, porque es una ley. Vamos de ciclo tras ciclo, vidas, muertes, ¿no es cierto? Las estaciones del año son cíclicas. Todo es cíclico. Hasta nuestros estados de ánimo son cíclicos. Todo es cíclico en el universo. Y, eh, y es periódico. Entonces, esta filosofía plantea también que el universo surge por un periodo de tiempo inimaginable, y se desvanece. Y después de ese periodo de expansión viene un periodo de disolución o retorno, o sea, lo que se llama los días y las noches de Brahma, ¿no es cierto? Todo el universo tiene sus ciclos en distintos niveles, y nosotros también, todo tiene esos ciclos. Pero en este caso, como estamos hablando del universo con su totalidad o cosmogénesis, hasta el universo se disuelve, retorna a un periodo de reposo donde de algún modo hay una asimilación, hay un proceso ahí en ese proceso de reposo y posteriormente hay una expansión nuevamente. Entonces este no es el único, comillas, universo que ha existido, sino que no tiene principio el universo. Han habido cíclicamente y cíclicamente habrán universos. Esa es una ley en filosofía esotérica, que es la ciclicidad. No tiene final, no tuvo comienzo y no tiene final. Es un misterio. De cierto punto de vista hay realidades fundamentales que el intelecto no puede captar. Se dice que cuando hay un despertar intuitivo, un despertar de nuestras facultades superiores, nuestro aspecto espiritual, comienza uno a comprender ciertas cosas que son, que escapan al intelecto cerebral, ¿no es cierto? Pero es ley para esta filosofía que el universo es, como todo dentro del universo, es cíclico, sin fin. Tres, la conciencia fundamental no secundaria, a diferencia de la visión materialista, la conciencia no nace de la materia, es el principio primordial del cual la materia es una expresión. Primero es la conciencia, luego su expresión como materia. Ya, vamos a ver. Eh, de cierta manera es correcto, de cierta manera, pero como este tema es cosmogénesis, es un tema extremadamente complejo. Cuando dice que a diferencia de la visión materialista, la conciencia no nace de la materia, es correcto. Porque para la filosofía esotérica, la materia o lo que denominamos materia y lo que denominamos conciencia son una realidad opuesta, o sea, son dos opuestos polares que están contenidos en un solo principio. Y en filosofía hindú es Shiva y Shakti. Shiva Shakti. En realidad no es Shiva y Shakti, es Shiva Shakti. Entonces, que no son la conciencia y la materia, sino que son la fuente o el origen o el fundamento de la conciencia y la materia. Porque Shiva, Shakti están fuera del universo, están previos en lo siempre inmanifestado, pero son la base potencial de la conciencia y la materia, o la voluntad y el poder. Shiva es la voluntad y la materia es el poder. ¿Por qué? Porque la voluntad o la conciencia es quien le imprime a la materia una dirección, una evolución, un desarrollo. La materia de cierta manera es pasiva. Y por eso que Shiva es voluntad cósmica y Shakti es poder. Porque le proporciona los medios a la voluntad cósmica para que al manifestar el universo genere todos los procesos evolutivos que la voluntad cósmica va a desarrollar a través de lo que denominamos un plan.
un plan cósmico, un plan divino. Según esta concepción filosófica, el universo funciona a través de un plan. Va evolucionando, todo se va desarrollando a través de leyes y hay un plan en una inteligencia cósmica, en una mente universal, que es el tercer aspecto de lo siempre manifestado, ¿no es cierto? Y entonces todos los procesos en el universo son inteligentes, son de conciencia y son de inteligencia. En cierta manera, o sea, desde esta perspectiva, efectivamente, todo lo que es conciencia o voluntad no surge, no es un subproducto de la materia, sino que son dos opuestos polares que emergieron, digamos, de el origen de lo siempre inmanifestado. O sea, siempre han estado, siempre han existido, digamos. Y lo que sí, que se despliegan en el proceso de actividad del universo y se repliegan juntos a lo inmanifestado en un proceso de disolución, ¿cierto? Y entonces, y efectivamente, el universo eh, es conciencia y materia en un proceso de evolución. Básicamente, por doquier, por todos lados, hay conciencia y materia. No hay materia sin conciencia ni conciencia sin materia. Aunque sea en un estado muy potencial, siempre van a existir esos dos principios en todo el universo. ¿Ah? Porque si no hubiera conciencia desde esta perspectiva, no habría proceso, dirección, inteligencia ni voluntad. No habría propósito. Sería todo esto fortuito. Y desde esta concepción filosófica, nada es fortuito. Todo es conciencia, todo es mente, y eso implica que es plan, proceso, evolución, propósito. ¿Mm? El universo entero es un proceso evolutivo, un plan. Y justamente nosotros como seres vivos, como seres vivientes, como seres de conciencia, los seres humanos, por ejemplo, nosotros venimos del aspecto conciencia, somos un rayo de conciencia que se reviste de materia. Por ejemplo, en el caso de la Raya Yoga es Purusha y Prakriti, espíritu divino, espíritu puro, por decirlo así, que al entrar en contacto con el universo manifestado, Prakriti, genera diversos estados de conciencia, ¿no es cierto? Y ahí se produce el proceso evolutivo. Entonces, nosotros como seres, eh, como nuestra esencia interna es conciencia experimentando la materia, experimentando los vehículos materiales que nos dan origen a la experiencia del universo diferenciado, separado del universo material. Así que sí, hay elementos, o sea, la materia le proporciona a la voluntad o a la conciencia, por decirlo de alguna manera, a una conciencia con mayúscula, el campo de su desarrollo. La materia le proporciona los vehículos, los campos materiales para su desenvolvimiento, para su desarrollo. Pero el propósito es que esos rayos de conciencia, esas mónadas, esos purusha, por decirlo así, el, el propósito es que esos seres, esas conciencias, pasen por ese proceso de evolución y alcancen, ¿no es cierto?, su desarrollo, como hemos visto en otros audios, ¿no es cierto? Entonces, sí, la conciencia es fundamental, no es secundaria, no es un subproducto de la materia. Nosotros somos en esencia conciencia en la materia en proceso de desarrollo. Nuestra naturaleza esencial es conciencia pura, indiferenciada, potencial, purusha, ¿no es cierto?
Entonces es interesante, ¿no sé? Ya tenemos tres aspectos: el origen del universo, una realidad absoluta, indiferenciada; la ciclicidad que abarca todo el universo, todo es cíclico, todo va de un polo a otro, nada es eterno, todo está fluyendo de un polo a otro polo. Por ejemplo, en un tiempo de evolución, vamos de lo unitario a lo diferenciado hacia experimentar el universo material, y posteriormente vamos de lo diferenciado a lo indiferenciado, o sea, un ciclo de, por decirlo, materialidad y un ciclo de espiritualidad. Se supone que evolutivamente el ser humano va de retorno hacia la unidad de la vida, hacia su fuente, hacia su naturaleza espiritual, divina. Vamos de retorno. Por ahora no se ve cercano ese proceso de retorno, pero desde un punto de vista evolutivo hemos pasado ya por largos periodos de evolución y vamos de retorno gradualmente, ¿no es cierto? Vamos al punto 4. Dice: el universo es una expresión de inteligencia cósmica. Existe un orden y propósito en la manifestación, guiado por una inteligencia universal que estructura todos los niveles de existencia. No es un accidente, sino una expresión de sabiduría y orden. Correcto. Se habla de la mente universal, ¿cierto? El tercer aspecto de lo inmanifestado es Maheshvara Maheshvari. ¿Y la mente qué tiene? Ideas, planes. Se dice que en esa mente universal, que en ese logos cósmico se denomina técnicamente el logos cósmico inmanifestado y el logos cósmico manifestado, está el plan, el propósito del universo, que entra en actividad. Es como que nosotros en la mañana despertamos y tenemos el plan del día. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Tengo este propósito, esto y esto. Y lo voy a hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera. Así como uno planifica, así como una empresa, un país planifica su desarrollo, tiene planes y propósitos, tiene un orden, ejecuta un orden, hay control, etcétera. Todo en el universo es guiado por inteligencia, porque hay una mente universal que ejecuta un plan y que tiene eh, metas evolutivas, ¿no es cierto? Y todo está regido por leyes universales. Desde esta perspectiva filosófica, esotérica, en todo el universo hay inteligencia, porque hay una inteligencia primaria que es la mente universal. Por donde uno ve hay inteligencia, o sea, uno ve hasta una hormiga o un insecto o una abeja que está haciendo su trabajo en una flor. Es impresionante, por donde uno ve hay inteligencia, hay leyes. La misma ciencia dice que hay leyes en el universo que la más mínima variación en esas leyes destruirían el universo. O sea, hay un orden, hay un cosmos, un orden, hay leyes. Al menos desde esta perspectiva, todo el universo es inteligencia y ley, orden, propósito, incluso de cierto punto de vista metas. Hay metas evolutivas en el universo. Entonces, ese es el punto 4. Punto 5. La diferenciación surge de la unidad. Correcto. La multiplicidad del universo, formas, seres, planos, ¿no es cierto? Es el resultado de la diferenciación progresiva de una única realidad esencial. Efectivamente. Es como que siempre se pone el ejemplo que el mismo señor Taimi, de la luz pasando por un prisma. La luz blanca, que contiene todos los colores en estado potencial cuando pasa por el prisma, diverge en todos esos colores, ¿verdad? Surge esa diferenciación. Entonces, está toda la realidad en estado potencial. Cuando se manifiesta la diferenciación o el universo que se denomina manifestado, expresado en la materia, hacia la materialidad, entonces surge la multiplicidad, la diferenciación y las conciencias que emergieron a ese proceso
se identifican con la materia, ¿no es cierto? Con Prakriti, concepto de la yoga, ¿verdad? Entonces, por eso, al identificarnos con Prakriti, como con el aspecto diferenciado de la naturaleza, entonces ahí genera la sensación de separación, de fragmentación, de yoidad, el yo separado, ¿cierto? Y por lo tanto viene el sufrimiento, como es, como es, ¿no es cierto?, natural, al perder nuestra naturaleza esencial, que es un estado unitario, integrado, y quedar reducidos a la identificación con un fragmento material, surge el dukkha, surge el sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces lo múltiple surge de lo unitario. Eso es, punto de vista, tanto del punto de vista material como del punto de vista de la conciencia, surge de lo integrado hacia lo diferenciado y después de retorno a lo indiferenciado. Entonces aquí dice un esquema, unidad, realidad absoluta, hay diferenciación progresiva porque el universo es multidimensional, va de lo más integrado a lo más desintegrado, de lo más unitario a lo más diferenciado y separado. Entonces, ¿no es cierto? Hay una diferenciación progresiva porque hay dimensiones y dimensiones y dimensiones cada vez más densas y materiales, diferenciadas. Ahora nosotros, por ejemplo, vemos el mundo y vemos fenómenos separados, sensorialmente, intelectualmente, porque nuestros campos de percepción son personales, como lo hemos explicado. No tenemos la capacidad de ver la unidad, que son aspectos o principios que nosotros no podemos percibir por un problema de falta de desarrollo de conciencia, falta de desarrollo evolutivo. Entonces, lo que nosotros vemos como multiplicidad o universo manifestado, claro, es un estado evolutivo donde está activamente participando la materia en el proceso, prakriti. Y la conciencia está identificada con la materia. Por eso uno dice, yo soy esto, yo soy aquello, yo pretendo tal cosa. O sea, uno está restringido e identificado con una porción pequeña de materia, entonces lo que percibe es diferenciación, no unicidad. Pero eso es por su estado de conciencia, porque todas las realidades del universo coexisten, están unas, digamos, contenidas dentro de la otra. Entonces, primero hay una unidad, una diferenciación progresiva, una multiplicidad que se denomina universo manifestado, ¿no es cierto? Y posteriormente un retorno a la unicidad, que es cuando se repliega el universo y viene una noche, la noche de Brahma, ¿no es cierto? Un periodo de reposo donde detrás de la cortina, ¿no es cierto?, de del origen, ocurren cosas que no podemos saber, porque está ya más allá del velo, más allá hacia lo indiferenciado, hacia lo siempre inmanifestado. Pero, ¿y qué va a ocurrir según plantean estas enseñanzas? Volverá a emerger otra vez el universo en un ciclo de evolución más elevado. ¿Qué dice finalmente acá? El universo es una expresión de lo uno a través de la conciencia. Es un proceso cíclico guiado por inteligencia que se diversifica para luego reintegrarse. Correcto. Esto es bastante básico. Desde el punto de vista esotérico, esto es muy básico, muy simple, pero es muy complejo para uno, como un modesto estudiante, modestísimo, es muy complejo. Es un libro extraordinario, El hombre, Dios y el universo, pero es complicado de estudiar y no es el libro más difícil de estudiar en la filosofía esotérica, en la teosofía. Sin embargo, para uno es difícil. Entonces uno tiene que tratar de reflexionar sobre todas estas leyes, aspectos del universo, y tratar de entender que eh, todo es, en el fondo, un orden, un propósito. O sea, de alguna manera, todo está fluyendo en un plan universal, en un plan cósmico. Y todo está regido por leyes, ¿no? Leyes y procesos.
Y uno de los aspectos fundamentales es que lo que denominamos la conciencia o el purusha, el espíritu que está en el proceso de desarrollo, eh, es el objetivo del universo, de cierta manera, o uno de los aspectos que se puede comprender, es que todo lo que es conciencia en el universo está en evolución. Por ejemplo, nosotros podemos ver vida vegetal, animal, humana, etcétera. Otros reinos de vida no los podemos percibir, pero podemos ver que por lo menos los minerales tienen un proceso químico, físico-químico. De algún modo evoluciona. Los vegetales también, es más claro, los animales también, los seres humanos también. Entonces nosotros podemos ver procesos, al menos desde esta perspectiva filosófica. El universo es un universo de vida en evolución, en perfeccionamiento, en desarrollo. Tanto por el lado de la materia que va proporcionando vehículos, proporcionando campos, organizándose la materia a través de la vida y la conciencia, ¿eh? Cada vez en una expansión mayor, porque nosotros podemos ver desde una, no sé, desde el órgano, una célula o un organismo simple desde el punto de vista biológico, hasta un ser humano, hay una evolución, una organización, qué sé yo, atómica, molecular, química, impresionante, una evolución tremenda de una complejidad extraordinaria, un proceso de complejidad que permite a la conciencia desplegarse en el plano físico, en el mundo físico, a través de todo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, etcétera. Y ese proceso lo ha hecho la conciencia a través de su evolución, a través de la materia. Entonces, pero no se termina ahí, sino que va organizando la materia y expresándose la conciencia en la materia, cada vez en planos o dimensiones más elevadas, hasta que llega un punto donde pasaremos de una evolución personal a una evolución espiritual, que trasciende a la personalidad. Porque vamos de retorno hacia la unidad, ¿cierto? Y todavía nuestra percepción del mundo es más material, o sea, por lo tanto, más fragmentada, diferenciada. ¿Por qué? Cuando uno ve lo que pasa en el mundo, las guerras, estaba viendo algunos datos, no sé, uno por ahí vamos a hacer un audio que hable de eso. Si no mal recuerdo, eran más de 200.000 personas al año mueren en guerras en el mundo. ¿Cómo es posible que sea así? Decía una estadística que una de cada 6 personas en el mundo es afectada por un conflicto armado o algún tipo de conflicto. Una de cada 6 está susceptible o está afectada o susceptible de estar afectada por una guerra o por un conflicto armado. ¿Por qué está pasando eso? Eh, Está claro que nuestro despertar de conciencia superior todavía es muy básico, muy, todavía estamos, nuestra percepción del mundo es muy divisiva, fragmentaria, egocéntrica, personal. Todos esos problemas del mundo se terminarán con nuestro desarrollo evolutivo, cuando nuestra conciencia superior comienza a despertar, porque nuestra percepción de todo va a cambiar radicalmente, radicalmente. Al despertar un nuevo principio de conciencia, todo se ve diferente, cambia todo. Lo que se veía separado se vuelve a ver integrado en un estado unitario. Y cuando eso ocurre evolutivamente, va a ser imposible que haya una guerra
en el mundo. No va a ocurrir, porque los seres humanos, los estados de la conciencia, habrán entrado en un estado de unidad o de mayor percepción de la unidad, que lo que ahora vemos que estamos fragmentados, divididos por religiones, por eh, nacionalismo, por fanatismo religioso, etcétera. Por todo tipo de cosas estamos en conflicto. O sea, Krishnamurti examinó esos conflictos humanos muy bien desde el punto de vista de la fragmentación del pensamiento, ¿cierto? El pensamiento y su condicionamiento están actuando fragmentadamente, están fragmentando el mundo y por lo tanto todo el sufrimiento resultante, ¿cierto? Y todo el horror, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en el mundo por las guerras. Eso no tiene una solución fuera de nosotros, fuera de nuestro cambio de conciencia. Podremos intentarlo todo, pero si nuestra conciencia no evoluciona, no cambia, no accede a un estado superior de mayor integración, las guerras van a continuar. eh, Porque nuestro pensamiento es fragmentario, es divisivo, es autocentrado, ¿no es cierto? Y eso está muy bien tratado por Krishnamurti, por Jiddu Krishnamurti. Así que ese es un tema que en algún momento vamos a ver. ¿Por qué la situación a veces del mundo, uno lo puede ver, está tan complicada? Y es porque nuestro estado de la conciencia no está, no hemos accedido en términos generales, por supuesto que hay seres humanos que se han desarrollado mucho hacia estados unitarios de conciencia. En general, nos falta mucho desarrollo evolutivo en términos generales para que esos conflictos que ocurren en el mundo empiecen a terminarse, ¿no es cierto? Bueno, ha sido un pequeño esbozo de un tema extremadamente complejo. Bueno, pues hicimos el esfuerzo de tratar de estudiarlo un poquito. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo audio si es que es posible.